Anoche los terroristas pensarían que estaban a salvo. Ersten italienische und somalische Ärzte Erste Hilfe. Fue el primer gran caso de terrorismo internacional y fue muy impactante. Fue en la habitación 619 que lo hirieron de muerte. Tras eso, el apartheid tembló. Miles de miserables armaron un ejército del caos. La gente tiene hambre. De repente éramos testigos de todas estas cosas locas, pero lo que vendría después sería mucho peor. Europa y Nueva York ahora están más cerca. Vuelos comerciales veloces. Aún hoy es futurístico. Eran robots lindos, graciosos y con mucha utilidad. Fue un año lleno de todo tipo de exploraciones, inspiraciones, traumas. Leer que Elvis Presley había muerto fue increíble. No puede ser. Eso fue muy extremo. ...1977... entre la cruel guerra de Vietnam y los excesos de la próxima década. 1977 es un año recordado por una gran agitación social que causó caos y anarquía en todo el mundo. El desempleo y el crimen acaparaban las noticias. Pero los eventos ocurridos marcaron el camino a un futuro mejor. Una película se globalizó. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Y la sociedad se estremeció ante una banda excéntrica que mostraba su desprecio al sistema con el fin de cambiar el mundo para siempre. En esa década surgió un género musical que desafiaba a la élite de poder e incluso al rock tradicional. El punk fue fantástico, pues era una rebelión. Era aún peor que el rock and roll para la generación previa. Ellos solo eran anarquistas que no creían en nada, ni tampoco en el gobierno. Al frente del movimiento punk estaba la banda Sex Pistols. Los veía saltar como saltamontes y también estrellarse entre ellos. Hacían muecas con los labios frente a las cámaras e insertaban alfileres en sus narices. También veías el diente de Johnny Rotten, su nariz, su ropa y su cabello. Johnny Rotten era el cantante de los Sex Pistols, cuyo nombre es John Lydon. Tuve el placer de compartir 2 semanas con Johnny Rotten en la selva, en un programa que hice. Es un hombre adorable. Él es filosófico, profundo, amable. Me gustaría hablar con él, pero de repente se convertiría otra vez en Johnny Rotten y se sonaba la nariz sin un pañuelo. Pero en 1977, el chico malo tenía una misión. 1977 fue el año en el que los Sex Pistols mostró una rebeldía absoluta. Luego de estar tocando por 2 años, su conducta enloqueció a todos. Creo que 2 disqueras los rechazaron como un cáliz venenoso. No los quisieron en absoluto. Pero eso solo los favoreció. Eso era puro rock and roll. Era el ethos de los anarquistas. Solo puedes hacerlo diciendo lo que es verdad. Eso es lo que hace Sex Pistols. Es lo que siempre he hecho en estos 30 años. Decir la verdad no es tan difícil. En 1977, la reina Isabel II celebraba 25 años en el trono.
y los Sex Pistols lanzaron una canción en la cual difamaban a su majestad. Fueron sin piedad contra el sistema. Le dieron con todo a la reina tras su jubileo de plata. Y muchas personas salieron a comprar su disco llamado God Save the Queen, en el que insultaban a toda la familia real y al sistema británico. God Save the Queen, She Ain't Even a Human Being, y para nosotros era como oh. Lograron demostrar el poder de la música de protesta y abrieron el debate sobre el cambio social en el mundo. A mí sí me pareció exagerado que los Sex Pistols fueran tan ofensivos con la reina. Pero lo más sorprendente fue la cantidad de personas que apoyaron a la reina. En 1977, la monarquía tuvo la gran oportunidad de callar a sus críticos, promoviendo la alegría con banderines y pastel. El jubileo de plata llegó en el momento adecuado. El país tenía serios problemas de desempleo y nos sentíamos muy tristes. Así que cualquier fiesta era bienvenida. Solo ocurre una vez. Era muy joven en la anterior. Tal vez no esté en la siguiente. Entonces, vamos a disfrutar del espíritu británico. No solo celebraron los británicos. La reina recorrió 14 países de la Mancomunidad de Naciones, más de 90,000 kilómetros. Hubo fiestas en escuelas, con muchas pancartas, con muchos banderines, etc. Y también en las calles. Tenías que vivirlo. Yo diría que todo el país se detuvo a pensar, oye, saquemos todas nuestras mesas y tengamos una gran fiesta. ¡Salud! Por ella. Hubo un gran sentido de comunidad porque bailaban juntos en las calles, comían y bebían, gozaban. Y el mensaje llegó. La reina ignoró a los críticos de entonces y terminó celebrando su jubileo de oro y de diamante. Hoy día es una de las monarcas más longevas en la historia. En 1977, los neoyorquinos decidieron protestar por algo nuevo que llegaba desde Europa. No querían que un avión supersónico volara sobre sus casas. ¿Cuál es su objeción? Es un avión muy ruidoso. Hoy comienzan los vuelos comerciales. ¿No significa eso que ya han perdido? No hemos perdido. El pueblo estadounidense nunca perderá, pues nosotros hemos sido unos guerreros toda la vida. Desde que el piloto Chuck Yeager rompió la barrera del sonido en 1947, se inició la carrera por construir el primer avión supersónico. A la Unión Soviética y a Estados Unidos se les adelantó por poco un avión diseñado en conjunto por británicos y franceses. El Concorde era el epítome de la elegancia e ingeniería. No conozco ingenieros ni otras personas a quienes no les encante su estilo único. Romper las barreras de la ingeniería de la época al crear vuelos comerciales veloces. Es alucinante. Aún hoy es futurístico. Imagínense en esos días. Era un enorme desafío. Los motores eran 2 veces más poderosos que uno estándar. Y se debía proteger la estructura de la aeronave de la gran presión al romper la barrera del sonido. En este momento nos encontramos a unos 17 kilómetros de altura. Viajamos a 2.200 kilómetros por hora, 10% más rápido que una bala de rifle. En 1976 comenzaron los vuelos comerciales y no faltaron las críticas. Esta magnífica nave produce un fuerte sonido que nadie desea. La explosión sónica cuando logra superar la velocidad del sonido. Para que fuera viable en lo económico, Air France y British Airways
necesitaban hacer viajes lucrativos a Nueva York. Vivía en Nueva York en la época. Tenía un tío que trabajaba en el aeropuerto Kennedy. Les preocupaba la explosión sónica, hacer mucho ruido. A los estadounidenses no les agradaba porque era una innovación tecnológica europea. Concorde, jusqu'à aujourd'hui, était l'emblème du génie français, pardon, du génie franco-britannique, qui se battait contre les méchants américains. A pesar de las protestas, Concorde recibió luz verde para hacer vuelos comerciales al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Los primeros pasajeros llegaron el 22 de noviembre de 1977. Europa y Nueva York ahora están más cerca, pues Air France hizo el primer aterrizaje de un vuelo supersónico en el JFK. British Airways, según su vicepresidente, ha dado un buen mordisco a la gran manzana. No obstante, comprar un boleto era algo imposible para muchos. Cuando era apenas una adolescente, lo normal era ver a Richard Burton y Elizabeth Taylor bajar de algunos aviones. Las estrellas de cine siempre lo hacían. La gente normal no podía hacerlo. Solo el jet set, el Concorde, era la crème de la crème, porque era mucho más rápido que todos los demás. Solo lo podían usar celebridades, estrellas. Los vuelos supersónicos son increíbles. Es fantástico llegar a Nueva York en pocas horas. Yo solo volé una vez en él y es algo que nunca olvidaré. ¡Qué gran emoción al llegar a Mach 1! Todos chocaban sus copas en el avión y fue una experiencia fantástica. Durante 23 años, 14 Concordes volaron por el mundo con altos estándares de seguridad. Pero todo eso cambiaría en el año 2000. El piloto hizo todo lo que podía hacer. Según los expertos, desde el despegue estaban condenados. Los restos dejados por el avión anterior en la pista del aeropuerto Charles de Gaulle dañaron un neumático del Concorde, el cual explotó y rasgó un tanque. Después del accidente en el año 2000, en el que todos a bordo fallecieron, la reputación del Concorde no volvió a recuperarse y los gastos que generaba impedían justificar su operación, pues requería mucho mantenimiento. El verdadero problema fue que el avión Concorde era pequeño y solo para pasajeros pudientes, una población pero muy mínima. En cambio, los aviones de hoy día transportan a millones de pasajeros a diversas partes de todo el mundo. Y eso sí genera dinero, tener a varios pasajeros sentados en grandes aviones. No naves lujosas y modernas, hermosas, que sean muy veloces. Es lamentable. 3 años después, estos vuelos no se hicieron más, cuando el Concorde dejó de operar. Muchos ingenieros fuimos a ver el aterrizaje de los últimos 3 Concordes en Londres y era algo realmente histórico y yo quise ir a presenciarlo. Y era como el fin de una era de la ingeniería. Pero tal vez ese no era el fin. En todo el mundo están diseñando y construyendo modernas aeronaves para ofrecer una vez más vuelos supersónicos. Volar no es solo relajarse con champaña. También puede ser una pesadilla. En 1977, la crueldad de un grupo terrorista impactó al mundo, pues nada evitaría que se salieran con la suya. El jueves 13 de octubre de 1977, el vuelo LH-181
despegó con 90 pasajeros y 5 tripulantes. 30 minutos después, la puerta de la cabina se abrió. Un grupo terrorista raptó un jet de Lufthansa que iba de Palma de Mallorca a Frankfurt. Los pasajeros viajaban de regreso tras tomar unas vacaciones. Aunque eran miembros de un grupo terrorista palestino, raptaron el avión en nombre de la facción del Ejército Rojo, una organización alemana. Esta facción la fundaron miembros radicales de un movimiento estudiantil que era liderado por Andreas Baader y Ulrich Meinhof. Ellos querían crear un Estado socialista. Su perspectiva terrorista veía el asesinato como una manera de hacer política. La famosa banda Baader-Meinhof aseguraba luchar contra el capitalismo de Alemania Occidental, pues lo veían como la reencarnación del Tercer Reich. El terror se impuso a lo largo de 3 décadas, desde entonces hasta la de 1990. Sus implacables acciones terroristas en 1977 dieron vida al otoño alemán. La facción del Ejército Rojo asesinó a oficiales alemanes de peso, empezando con el fiscal general y el director del Dresdner Bank. A ambos los asesinaron brutalmente. Para entonces, su líder, Andreas Baader, y otros miembros de la facción estaban presos. Y para exigir su liberación, raptaron al empresario alemán Hans Martin Schleyer. Letztlich sitze ich ja hier in Partisanen-Terroristenhaft seit über 5 Wochen, weil ich mich für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung in der Öffentlichkeit jahrelang eingesetzt und exponiert habe. Varios grupos terroristas occidentales habían hallado refugio en Medio Oriente, donde crearon campos de entrenamiento para el terrorismo. La banda Baader-Meinhof estuvo en Jordania, junto a unidades de combate palestinas, a las que veían como inspiración y guía. Los raptores hablaban en nombre de la facción alemana. Entre les mains d'un autre commando de terroristes, ces pirates de l'air exigent la libération de 11 prisonniers politiques, dont 9 détenus par l'Allemagne fédérale, avant demain 13h heure française. Sinon, ils feront sauter l'avion et ses passagers. Pero Alemania Occidental no cedió a negociar con terroristas. Criticar nuestra sociedad es una cosa. Matar y raptar es mucho más. Por miedo a que haya más terrorismo, el país apoya la firme posición del gobierno. El avión tuvo que volar de país en país antes de llegar a Adén, Yemen, donde demostraron que hablaban en serio al asesinar a un rehén. Lo que recuerdo bastante bien es la ejecución del piloto, lo cual impactó mucho porque lo asesinaron o ejecutaron frente a la prensa mundial. Fue el primer gran caso de terrorismo internacional que recuerdo. 4 días más tarde, aterrizaron en Mogadiscio, Somalia. Por miedo a que cumplieran su amenaza de asesinar a todos en el avión, los alemanes se ingeniaron algo. Alemania Occidental decidió pagar al dictador de Somalia para que agentes de la GSG-9 consiguieran aterrizar en Mogadiscio. Anoche, los terroristas tal vez se sentían a salvo por sus destrezas. Los puntos ciegos del avión les permitían a los soldados moverse sin ser vistos, lo cual era ideal para que la Unidad 9 atacara y los matara con sus armas. Por 5 minutos, dispararon desde el avión. Luego por radio una voz exclamó: Frühlingszeit, Frühlingszeit, es primavera, es primavera. Todo
fue un éxito para Alemania Occidental, porque liberaron a los prisioneros. 3 raptores muertos y 1 capturado. 4 rehenes y un soldado fueron heridos. Leisten italienische und somalische Ärzte erste Hilfe. Auf Decken am Boden konnten viele zum ersten Mal seit Tagen ohne Angst ausruhen. Wir haben zwar oft gedacht, jetzt ist es Ende, aber dann haben wir immer wieder gehofft, es muss doch was passieren, was gut wird. En Alemania Occidental, al oír la noticia, algunos terroristas presos se suicidaron. Entre ellos, Andreas Baader. En represalia, acabaron con la vida de Hans Martin Schleyer. Andreas Baader se encuentra en su tumba en Stuttgart. Pocas personas en Alemania Occidental creen que el terrorismo que generó haya muerto. La banda Baader-Meinhof se mantuvo activa en su batalla perdida hasta después de la caída del muro de Berlín. Luego vieron que habían perdido fuerza y tuvieron que disolver el grupo en 1998. Algunos de los miembros más buscados de la banda siguen en fuga hasta el día de hoy. Aunque la era del terrorismo local en Europa aún continuaba, después de los hechos de octubre de 1977, había alcanzado otro nivel. ...1977 fue un año de agitación social. La criminalidad aumentaba, así como el desempleo y la inflación. El caos estaba a la vuelta de la esquina. Una tormenta, una ola de calor y un fallo de inmensas proporciones serían el detonante. Hay saqueos, se escuchan disparos. Nueva York estaba dividida y al borde del colapso financiero. Este es un reporte especial del apagón de 1977, Ciudad Oscura. Nueva York en esos días era una ciudad desesperada. No es fácil creerlo ahora. Yo viajé mucho allí en esa época y se sentía allí un aura muy lúgubre. Había zonas muy pobres, podías ver la brecha, la segregación racial era algo muy fuerte. Había mucha segregación racial y demasiada desigualdad. Había una gran polarización. Era una ciudad que solía bullir, nunca había calma. Recuerdo que de niño oía sirenas en casa de mi primo. Era de Boston, no de una zona rural. Pero ir allá en esos días daba miedo, al menos a un niño pequeño. Una ola de calor veraniego golpeaba Nueva York. Cuando la noche del 13 de julio hubo una tormenta eléctrica. Un relámpago impactó una planta al norte de la ciudad y de repente, un puff. Hubo un apagón generalizado en grandes áreas de la ciudad de Nueva York. Les habitants de la plus grande ville américaine, New York, ont vécu toute la nuit et jusqu'il y a 3-4 heures à peu près, ont vécu des moments d'angoisse. À la suite d'un orage, la ville tout entière a été privée d'électricité. Las luces de los autos resaltaban mientras la ciudad se quedaba a oscuras y conmocionada. Todo se apagó. No había semáforos, el aire acondicionado no funcionaba. La gente estaba en casa y creo que el calor los obligó a salir para tratar de refrescarse y calmarse un poco. En East Side, Manhattan, la gente estaba de fiestas y amistades como nunca. Fuera de un apartamento, allí vecinos amables. ¿Y cuando ocurrió, dónde estaba? Cuando ocurrió, estaba en el cine. Según mi madre, yo estaba allá cuando eso sucedió. Estábamos en la calle 72 y creo que allí el ambiente era muy pacífico. Parecía Año Nuevo.
La gente subía a las estatuas. Algunas partes de la ciudad lo disfrutaban, pero en otros lugares había muchos disturbios y vandalismo, saqueaban las tiendas. Allí se empezó a desatar el caos. En los peores barrios de la ciudad, la violencia desmedida se desató. El apagón dividió la ciudad en dos sociedades muy desiguales. Habitantes de Harlem del Este han tomado las calles para saquear y quemar lo que ven a su paso. Yo recuerdo que los reportes eran bastante racistas, sesgados. Los pobres, los miserables simplemente toman cosas. Y, qué desadaptados son. Comenzó el saqueo. Según nos comentó un policía, fue una noche de animales. En el Bronx, Harlem, South Jamaica y Brooklyn, muchos pobres lograron burlar cualquier restricción. Miles de miserables armaron un ejército del caos. ¡Oye! ¡No! ¡Suéltalo ya! El sol salió y siguió el caos. Dicen que fue una locura. Tomaron calles, rompieron ventanas y portones, saquearon víveres, ropa, muebles y mucho más. Todo lo que podían tomar se lo llevaban consigo. Un estéreo, ropa, una moto, una pulsera. Fueron muchas cosas, ¿sabes? No quería hacerlo, pero mi hermano y yo vimos a todo el mundo saqueando y decidimos hacer lo mismo que todos ellos. Hubo justificaciones. La gente tiene hambre. Y solo demostraron que están hambrientos. Y en julio, apenas el 7º mes del año, fue una Navidad para ellos. No juzguen a Harlem, a Nueva York, ni a ninguna otra ciudad solo por una horda de escorias. Es lo que son. Se restableció la energía. La policía recuperó el control de las calles. Y se reveló la magnitud de aquel pandemonio. Los datos son abrumadores, difíciles de asimilar. Un costo de más de $100 millones. 3.176 personas arrestadas, 132 policías heridos, 1.576 negocios saqueados o quemados. Las 25 horas de caos en Nueva York conmocionaron al mundo. La luz volvió a la ciudad, pero el legado de aquello perdura. Ese apagón es de las cosas más importantes que ocurrieron en Nueva York. Y creo que eso hizo entender a la gente que la ciudad necesitaba experimentar un cambio con urgencia y convertirse en algo diferente. Con el tiempo, un alcalde cambió todo y cuando regresé, creo que a mediados de la década de los 2000, me pareció que era Disneylandia lo que visitaba, no parecía estar en Nueva York. La criminalidad aumentaba, pero el llamado a una prohibición global de una sentencia judicial ganaba mucha fuerza. La pena de muerte es primitiva, es inútil, no sirve para nada. Como método social no aportamos nada sentenciando a esas personas a muerte. En 1977, en Suecia, la Amnistía Internacional lanzó el primer manifiesto que invitaba a la abolición de la pena de muerte. Aunque la mayoría de los países de Europa Occidental ya la había abolido, había uno que seguía aplicando un método brutal de ejecución. En Francia, la ejecución se debe hacer en público. A toda hora habrá gente morbosa para presenciar el acto. Allá, la guillotina se usó hasta 1977. La guillotina se usó como método de ejecución desde la Revolución Francesa. El motivo de su aplicación fue que métodos previos de pena capital, como la decapitación con hacha, eran muy inhumanos.
parece perverso que quienes inventaron la guillotina y la perfeccionaron tuvieran fines humanitarios. Ya lo hemos leído, hemos visto fotos. Mientras ellos tejían, veían cómo se caía la hojilla, lo cual me parece bastante brutal. Ahora bien, si ejecutaras a alguien, algo que no aprobaría, es una forma práctica de hacerlo. La última vez que se aplicó este método fue en septiembre de 1977 en Marsella, Francia. Condamné à mort a donc été exécuté ce matin à la prison des Baumettes à Marseille. Hamida Djandoubi, un ouvrier agricole de 28 ans, originaire de Tunisie, avait été jugé et condamné en février dernier pour assassinat, viol, coup et blessure. Aunque la muerte de Djandoubi marcó otro hito histórico, al ser la última persona ejecutada en Europa Occidental. A 4 décadas del llamado a su prohibición, la pena de muerte aún se impone en casi un tercio del planeta, con China a la cabeza. En 1977, la brutalidad de un país quedaría en evidencia tras la muerte de un joven activista. Nosotros hemos de mantener nuestra identidad blanca, cueste lo que cueste. Para mí, una universitaria afrodescendiente en la época, la situación de Sudáfrica era difícil de creer. A las personas negras allí no las trataban como seres humanos. Un hombre intentaba cambiar las cosas. Cuando era corresponsal de la BBC en Johannesburgo, ya comenzaban a hablar sobre esta nueva figura que parecía tener ciertas cualidades de liderazgo. Stephen Biko. Steve Biko no promovía violencia o revolución. Él llamaba al diálogo al gobierno del apartheid. Y aquel joven tomó cosas que vio en este país, las panteras negras, el movimiento Black is Beautiful. Es la más linda concentración de personas blancas y negras revolucionarias que las panteras negras han tenido el honor de convocar. Peleaba por los derechos de la gente negra en Soweto y otras zonas de Sudáfrica, pues los trataban de una forma muy inhumana. Biko fundó el movimiento de conciencia negra anti-apartheid, que sería vetado por el gobierno sudafricano blanco. Pensé en entrevistarlo, comencé a hacer los trámites y un día entré a mi oficina y alguien allí me dijo: no puede ser, mataron a Steve Biko. En agosto de 1977, la policía arrestó a Biko por actos terroristas. Tras su arresto, Biko fue trasladado al centro de interrogatorios. La policía afirma que al caer se golpeó su cabeza contra un muro. Yo recuerdo haber leído su versión, que se golpeó la cabeza y luego murió, pero era falso. A él lo golpearon hasta que se murió. La historia de su muerte cambió. El ministro de Policía, Jimmy Kruger, anunció que Biko había muerto después de una huelga de hambre de 7 días. La explicación del señor Kruger se recibió con escepticismo, lo cual mutó a incredulidad. Decimos a esta fecha que Porter y su gobierno son responsables de la muerte de Steve Biko. Tras semanas de presión de sus seguidores, se investigó su muerte a fondo en la ciudad de Pretoria. Siempre iba muy temprano a la corte y fue algo bastante perturbador para mí porque por primera vez supieron
detalles de la boca de los policías ante la presión ejercida por los abogados de la familia. La corte concluyó que Biko había sido agresivo y había resultado herido en una riña, así que ninguna autoridad recibiría un castigo. Su muerte fue por fuerza bruta. Eso fue un símbolo de todo lo malo que pasó en Sudáfrica. El gobierno sudafricano debe tomar en cuenta la opinión mundial, porque creo que hay mucha indignación por lo ocurrido y mucha preocupación. Creo que realmente el veredicto final dejó en estado de asombro a muchos. En su entierro, el ataúd fue llevado en una carretilla alada por bueyes. Steve Biko es hoy el Martin Luther King de Sudáfrica. Hoy día vemos que fue el punto más crítico del apartheid y desde la investigación de esa muerte se dio comienzo a su declive. 17 años después de esa muerte, el apartheid en Sudáfrica llegó a su final. Aún hoy, nadie ha pagado por su muerte. Lo más indignante sobre todo lo ocurrido a Steve Biko a manos de aquellos policías es que en muchos lugares no hubo cambios. Todos esperábamos que el legado que dejó Steve Biko y el hecho de que él haya sido un ícono motivase a la sociedad para que pudiera avanzar y no lidiar con tanta tensión racial. Eso ocurrió hace años y pienso que aún no hemos avanzado. ¡Libres! ¡Todos! ¡Libres! ¡Todos! ¡Libres! ¡Todos! Seguimos viviendo la confrontación con policías. ¿Cuándo será que esto acabará? Mientras el racismo muestra lo peor de nosotros, a kilómetros de la Tierra, viaja por nuestro sistema solar algo que esperamos que muestre lo mejor. Enviaron las sondas Voyager 1 y 2 en 1977. Su misión inicial era explorar Júpiter y Saturno, y luego se extendió la misión y exploraron más a fondo el sistema solar. Como nunca habíamos enviado ninguna nave, no habíamos apreciado Saturno. El nivel de detalle era algo sin precedentes. Ahora, 40 años después, permanecen allí. Al pensar en la tecnología que usaron, en que el teléfono que llevas en tu bolsillo tiene muchísimo más poder computacional que ellas. Valoras que sigan enviándonos datos útiles hoy. Ahora son las dos cosas humanas más cercanas al espacio. Esas dos sondas están saliendo del sistema solar justo ahora y transportando un mensaje sobre toda la humanidad. En esas dos sondas se almacenan sonidos e imágenes de la vida terrestre y de nuestra ubicación, mensajes sobre la existencia humana. Con el tiempo, se espera que estos registros lleguen a algún lugar donde haya vida extraterrestre. Ya no estaremos aquí, y tal vez la Tierra ya no exista, pero perdurará el recuerdo gracias a ellas. Entretanto, en una galaxia muy, muy lejana, en 1977 se lanzó una película que produjo un gran cambio en la historia cultural.
Por una década habían predominado las películas de crítica social y catástrofes. Luego, de la nada, surgió un cuento de hadas en un mundo futurista que conmocionó al mundo y causó furor. Existe una generación, que es mi generación, en la que la guerra de las galaxias era algo muy importante. Éramos niños de 9 años que acudimos al cine y nos quedamos sin palabras al verla. Increíble. Me gustaron los monstruos y me encantó verlos en el espacio. ¿Sí? Y las peleas. Hace reír y además creo que sientes deseos de acabar con todos los villanos. Es genial. Decir que la viste te concede cierto estatus. A mí me encantó Jabba el Hutt con su gu 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 y Darth Vader con su voz. Todo esto fue tan genial. Fue una gran película con bastante repercusión. Todos deseaban los juguetes de la película, la ropa de cama, los papeles decorativos, ¿sabes? Aquello causó furor en 1977. Es increíble que a nadie se le ocurrió en 1977 que a la larga sería lo que hoy conocemos como un fenómeno. En esa época los productos eran más lucrativos que las películas. Aquel sería el comienzo de los productos alusivos a películas. El director George Lucas renunció a algunos pagos a cambio de los derechos de promoción comercial, los cuales no generaban interés al estudio. Yo tenía toda la colección de juguetes y jugaba a menudo con ellos. Yo amo los juguetes porque los niños pueden jugar y usar la imaginación, crear su propio mundo. Creo que es algo importante. Y proporcionar eso es algo muy bueno. Y los juguetes que están en sus cajas originales son objetos de colección muy valiosos. Soy una persona llamada Anakin. Si aún están como nuevos y son de la primera edición. Esto no huele nada bien. Cada figura tiene un valor 20 o 30 veces mayor que en su tiempo. Al fin, nos hemos vengado. Como la película se convirtió en un éxito, el estudio y los fans querían más. Yo fui a ver el estreno de El Imperio Contraataca en el cine. Mi padre y yo llegamos 1 hora antes. El éxito de las primeras secuelas enseñó algo a la industria que aún hoy da resultados. Marvel y DC sacan provecho a precuelas y secuelas de películas. Fuera de la gran pantalla, la ciencia ficción se tornaba realidad, pues nuestro viaje al espacio daba otro gran salto. Era el inicio de una nueva era de vuelos espaciales. Era adelantado para su época. A construir un vehículo que despegaba como cohete y luego aterrizaba como avión. En 1977 se hizo el primer vuelo del transbordador Enterprise. Este vehículo de pruebas no incluía motor ni escudo térmico. Despegó. Bien. Cambio. Todo en orden. 10 segundos luego de la liberación de los frenos. Lanzando. Ya está liberado. Va bastante bien. Ok. A unos 346 kilómetros por hora, podía aterrizar sin problemas. Desciende el tren de aterrizaje y ya se aproxima a la pista. Vamos bajando. Los astronautas acaban de hacer historia y la nave aterrizó a la perfección. Cuando ya esté listo, el transbordador podrá despegar de nuevo tras 2 semanas de hacerle mantenimiento. Eso sirvió para aprender sobre el transbordador y lo necesario para su protección térmica al regresar. Eso les fue útil para rediseñar lo que ya tenían y también hacer mejoras y tener un lanzamiento exitoso del transbordador Columbia 4 años después. Así despega el primer transbordador estadounidense e inicia el ascenso. Así comenzaba un proyecto que duraría más de 3 décadas.
y que causaría muchos éxitos, pero también algunas tragedias. El legado del transbordador espacial mantiene vivo el deseo de llegar a donde nunca nadie ha llegado. Mientras una historia comienza, otra acaba. Para una de las grandes estrellas en la historia, era hora de marcharse del Heartbreak Hotel. No encuentro palabras. Es muy devastador. Solo sé que siento un gran dolor. Para mí era el más grande. Yo amaba su música. De verdad. Y me duele mucho su muerte. Yo lo admiraba mucho y yo solo quise venir aquí para darle el último adiós. No puede ser. Es terrible. He sido fan de Elvis desde los 16 años. Recuerdo la gran conmoción y que le dije a mi esposo, Elvis murió. Imagino que todos decían lo mismo. Eso salió de la boca de millones de personas. Elvis había muerto. Aucune mort depuis celle de l'ancien président Kennedy n'a autant ému le peuple américain, disent certains commentateurs. Yo recuerdo que aquello detuvo todas las demás noticias. Dijeron, murió el rey. Elvis fue muy importante en mi juventud. Él era la decoración de mi alcoba. Todo en su ser era romántico y sexy. Su movimiento de caderas. En Estados Unidos no podían mostrarlo de la cintura hacia abajo. Mucha gente de la prensa dice que eres un hombre tímido, humilde y maravilloso. ¿Es eso cierto? No sé por qué piensan eso, solo miren este cinturón. No existe hombre, mujer o niño que no sepa quién es Elvis Presley. Si bien nací luego de su muerte, conozco muy bien su música, sus películas y su legado también. Adultos y niños lo amaban. El público que me sigue es diverso. Es gente adulta, gente joven. Más joven aún y gente de todo tipo. El 16 de agosto, lo hallaron inconsciente en el piso de un baño de la habitación principal en Graceland. Una ambulancia lo trasladó al hospital, pero fue imposible revivirlo. Elvis murió de un infarto. Apenas tenía 42 años. Se trata de una muerte natural debido a una arritmia. Un latido irregular del corazón. Miles de fanáticos acudieron a la casa de Elvis en Memphis, Tennessee. La noticia consternó al mundo entero. Un triste final para Elvis Presley. Hoy ha sido hallado muerto en su mansión de Graceland. Elvis Presley, regele rock and roll-ului, a fost găsit mort. Il corpo di Elvis Presley è stato ritrovato senza vita nella sua dimora a Graceland. Yo leí sobre sus últimos días en los periódicos. Las lágrimas caían por mi rostro. Creo que no entendía bien lo importante que él había sido para mí. Elvis Presley era muy popular en Alemania porque él prestó su servicio militar allá en 1950. 2 años de sobria vida militar te han alejado del rock and roll. ¿Años de sobria vida? Para nada. No me he alejado de él porque tuve que subirme a muchos tanques y aquello fue un rock and roll, tal vez. Se estima que vendió más de 1,000 millones de discos en el mundo y trabajó en 31 películas. Elvis ayudó a crear el rock and roll. Es de los mejores artistas que hubo. Él fue un puente entre el gran blues de otrora y el rock que surgió más adelante. Elvis Presley es
Un importante ícono estadounidense es también un nombre que es vital para entender la historia musical de su país. Él vivirá para siempre. Aunque ya no esté, su recuerdo sigue aquí. Jamás lo olvidaremos. ¿Por qué crees que superaste a todos los artistas de las décadas de 1950 y 1960? Tomo vitamina E. Elvis no ha muerto. De hecho, gana más dinero hoy que cuando estaba vivo. Y aún es el ídolo de muchos. Linda voz. Gran hombre. No lo dejaremos ir. No podremos. Él cambió nuestras vidas de una u otra forma. Y hay miles de imitadores en todo el mundo que mantienen viva su música. Me llamo Elvis Patel, el Elvis indio. ¿Quién es el mejor artista que ha existido? Cada 16 de agosto, gente de todo el mundo va a visitar su tumba en Graceland para conmemorar su partida. Hace 4 décadas moría Elvis Presley, pero la pasión por el rey del rock está lejos de disminuir. Vive en mi corazón. Aún lo amo. Vengo cada año a honrarlo. Vengo a demostrarle todo el amor que él se merece. Señoras y señores, Elvis ha dejado el edificio.